Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a empezar con la explicación de esta unidad denominada la poesía romántica. Vamos a seguir hablando de este movimiento literario llamado romanticismo que en temas anteriores ya habíamos indicado. Empezamos por definir lo que es poesía. Vamos a entender a esto como un género literario, es decir, un género que agrupa a textos escritos en verso, esencialmente. Es decir, aquello que el poeta escribe de una forma muy particular, distinto a lo que conocemos como prosa, utilizando ciertas reglas y formas de composición que manifiestan dominio del uso de la palabra escrita, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poesía, hablamos, repito nuevamente, de género literario, ¿no? Que va a reunir a todo lo que se concibe como poema. ¿Qué es un poema? Es un texto escrito en verso. ¿Qué es lo que expresamos en un poema? Las emociones, impresiones del poeta, es decir, se expresa, se saca a flote la subjetividad del escritor, la manera personal de entender, concebir y ver la realidad y todo aquello que lo rodea, utilizando herramientas específicas del lenguaje, tal como es la rima y algunas licencias métricas en el caso de los poemas escritos en la antigüedad. Partes de un poema. En este caso, un poema tiene como unidad mínima el verso. El verso es cada línea que ustedes pueden observar, en este caso, ¿no? Marcada por una flecha. Y la estrofa es la unión de versos. Y un poema está estructurado por estrofas. Estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3. La estrofa 1 tiene verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Lo mismo que la estrofa 2. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Seguimos, ¿no? Acá tenemos un poema. También podríamos establecer sus partes, estrofas 1, estrofa 2, estrofa 3, estrofa 4. Y en cada estrofa tenemos 4 versos, ¿no? De manera general. Y obviamente les decía, ¿no? Ya también contamos con diferentes herramientas de composición, tal cual es la rima y otros elementos más. Ahora vamos a establecer lo que es la métrica, es decir, es la medida de sílabas en un determinado verso. De esa manera se mide un verso, contando las sílabas. Si el verso fuera ingrata la luz de la tarde, entonces ahí ¿cómo hacemos la medida de este verso? Separando en sílabas. In, gra, ta, la, luz, de, la, tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. Entonces, colocando ya este número de sílabas, esta cantidad de sílabas, lo que hemos hecho es medir este verso, hacer uso de la métrica. Sin embargo, la métrica de un verso no es tan sencillo como se ve acá. Para hacer esta tarea, lo que tenemos que entender es que existen diferentes licencias y herramientas que el poeta va a utilizar para medir sus versos. Estas licencias métricas, es decir, ese recurso que utiliza el poeta para facilitar el cómputo silábico, es decir, la medición, contar, separar las sílabas en un verso, se da de esta manera, ¿no? Sinalefa, sinéresis y diéresis. Veamos lo que es la sinalefa. Es una herramienta que el poeta va a utilizar en el momento en que se encuentre una palabra que termine vocal y una palabra que inmediatamente empiece con vocal. Cuando ocurre esto, ya no se separa en dos sílabas, sino forman una sola sílaba. A esa unión de dos sílabas en uno, que se cuenta de ese modo, se llama sinalefa. Entonces, ¿dónde encontramos la sinalefa? Cuando tenemos que la última palabra, que la palabra termina en una vocal y la siguiente palabra también empieza en una vocal. En ese caso tenemos sinalefa. En este caso hicimos el cómputo del verso, la métrica, de manera muy sencilla, ¿no? Mientras por competir con tu cabello hemos contado uno por uno cada sílaba. En total hace
hace de 11 sílabas, ¿no? Tenemos este verso de 11 sílabas. En este caso, 1, 2, 3, 4, acá 5, ¿no? Aquí hay sin alefa, entonces cuenta como 1. Aquí estaría la quinta sílaba. Sol, 6, 7, 8, aquí también sin alefa. Relumbra, A, y aquí la E, ¿no? Entonces ahí tenemos una sola sílaba, sin alefa. 9, 10, 11. Acá lo mismo, ¿no? Vamos contando las sílabas, nos detenemos en esta parte, donde vemos que la palabra termina en vocal y esta empieza en vocal, acá tenemos la sin alefa. Entonces contamos como una sola sílaba. Medio E, lo mismo, la vocal O, la vocal E. Contados ambos como una sola sílaba. Igual tenemos 11 sílabas, ¿no? Y mira tu blanca frente. Aquí hacemos, utilizamos en este caso la sin alefa para contar como una sola, ¿no? Y vemos que haciendo eso tenemos 11 sílabas. Por lo tanto, aquí hay una estrofa de cada verso con 11 sílabas. Más ejemplos de sin alefa, ¿no? Preciosa tira el pandero. A, E. Termina en vocal, empieza con vocal, sin alefa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Acá, sin alefa, T y H. En este caso, vemos que la H no influye, ¿no? Vocal, vocal, por lo tanto es contado como una sílaba, ¿no? Y hacemos un total de 8. Lo mismo acá, con U, na, es, aquí unimos en una sola sílaba, haciendo uso de la sin alefa, perdón, y tenemos en un total 8 sílabas, ¿no? La idea era justamente esta coincidencia en la cantidad de sílabas. Por eso se utilizaba diferentes licencias métricas para lograr este propósito. Ahora tenemos la sinéresis. En este caso vamos a utilizar esta licencia métrica cuando tenemos dos vocales fuertes, que gramaticalmente tendrían que separarse. Por ejemplo acá, po, si, a. Acá la po una sílaba y la e otra sílaba. Recuerden que las vocales fuertes son la a, la o, la e. Si esas tres sílabas ustedes las ven juntas, uno al lado de otro, entonces lo normal sería separarlas, pero gracias a la sinéresis no se separa. Entonces, ¿para qué? Para lograr este cómputo silábico, ¿no? Entonces, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y según una licencia métrica que más adelante lo vamos a ver, hacemos la reducción de una sílaba y ahí tenemos las 12 sílabas, ¿no? Y en este caso lo mismo. Bien, ahora seguimos. Ejemplo de sinéresis, ¿no? Ahí está, es una noche de invierno, 8 sílabas, 8 sílabas, si ustedes hacen el conteo correspondiente, y acá tendríamos 9 sílabas, ¿no? En este caso, 9 sílabas, ¿por qué? Porque aquí estamos contando en dos vocales distintas, separadas, según lo que gramaticalmente conocemos. La A separada de la vocal E, pero aquí tenemos la sinéresis, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero acá, fíjate, nieve termina en E, acá también empieza con E, por lo tanto aquí tenemos sin alefa, entonces por eso aquí se ha colocado 8 sílabas. Y aquí también 9, ¿no? Por esa licencia métrica llamada sin alefa. En el caso de la diéresis es el uso de este signo. Ustedes saben que ortográficamente solo este signo es utilizado por algunas palabras. Sin embargo, en el mundo poético, este signo lo puedo utilizar en cualquier palabra. Si yo coloco este signo en una vocal, en este caso la U, la I, la U por decirles, entonces esto me permite separar esta sílaba que normalmente tendría que estar junta. Rui debería estar junto. Lo mismo que artificiosas, aquí la I, la O junto, ¿ya? Pero acá tenemos esta diéresis, por lo tanto separamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Acá tenemos sin alefa, ¿no? A, E, por eso que dice aquí 11, porque esto está tomado en cuenta como una sílaba.
Entonces, esto no se utiliza mucho, pero sí se ha visto en algunos casos. Por eso les digo, se puede hacer esto. Si en el poema yo veo esto, cuando normalmente no debería separarse, entonces este signo llamado diéresis me permite hacerlo. Ahora, tipos de versos. Cuando los versos tienen entre 2 a 8 sílabas, tal como es el ejemplo acá, hasta las 8 sílabas, en este caso también 8, se dice que este verso que tiene 8 sílabas es de arte menor. Pero si el verso tiene más de 9 a 14 sílabas, tal como hemos visto acá, 11, 11, 11, entonces cada verso sería llamado de arte mayor. Ahora, otro elemento dentro de un poema es la rima. Existen dos tipos de rima, la consonante y asonante, entendiendo como rima a esa coincidencia en las vocales y consonantes al final de cada verso. Cuando hablamos de rima asonante, hablamos de esa coincidencia entre dos o más versos con las vocales, es decir, son las vocales que coinciden, como en este caso, a todas las flores del huerto, la O, pronto les llegará el invierno, aquí tenemos la O. A eso se llama asonante, cuando lo que se repite entre uno y otro verso es la vocal. Y una rima consonante se dará cuando no solamente la coincidencia se da en vocales, sino en consonantes. Por ejemplo, todas las flores de la granja tienen pétalos naranja, anja, anja, vocales y consonantes. Hablando de rimas consonantes y asonantes, también a esto sumamos el verso libre, es decir, que no tiene rima de ningún tipo. Ejemplos de rima consonante. Recuerden que les dije que la coincidencia entre uno y otro verso no solamente es la vocal, sino también consonantes. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Tenía, ia, diamantes, elefantes, antes, antes. Entonces a eso se llama rima consonante. Más ejemplos. Aquí tengo, tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tengo más que el leopardo, yo tengo un buen amigo, ¿no? Higo, higo, entre el primer y el cuarto verso. Y el segundo y tercer verso, ardo, ardo, ¿no? Coincidencia en la parte final de las últimas palabras que conforman un verso. Más ejemplos de rima consonante. Camino, porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui, aquí dice fue, el arquitecto de mi propio destino. Hino, hino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel y mieles sabrosas. Terminación osas. O acá, flores, ores, colores. A eso se llama rima consonante, ¿no? Vocales y consonantes, obviamente, esa coincidencia entre uno y otro verso con las palabras finales de cada uno. Rima sonante, lo que les decía, cuando la coincidencia entre versos se da a partir de las vocales o y o, ¿no? Aguacero, recuerdo, corro y otoño. Más ejemplos de rima consonante. Paseábase el rey Moro por la ciudad de Granada, desde la puerta de Elvira hasta la de Vivarrambla, ¿no? La A. Cartas le fueron venidas, que al ama era ganada. Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara, ¿no? A y la O. Entonces la coincidencia se da en las últimas vocales. La última parte, las últimas licencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que el acento en la última palabra del verso hace que se pueda sumar una sílaba o se pueda restar otra sílaba o mantenerse, ¿no? Entonces esto nos permite justamente esto, tomando en cuenta el acento. Si la palabra es llana, se deja como está. ¿Cuándo es llana? Cuando lleva la sílaba tónica en la penúltima sílaba. Hablado, ángel, ¿no? Tenemos cuaderno. Y esas palabras son graves, por lo tanto, si estuvieran en un poema, lo que nos indica es que la cantidad de sílabas que se ha contado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se mantiene. En este caso, a ver, aquí,
Aquí se cuenta como sin alefa, ¿verdad? No importa si está la H. De, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, si la última palabra, en este caso lágrimas,